Hola a todos, mi nombre es María Fernanda Cova, estoy en cuarto año de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y pertenezco a la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. El día de hoy vamos a tratar el tema de virología transmitida por vectores. Dentro del contenido vamos a hablar sobre la familia Flaviviridae de manera introductoria, para luego abarcar el género de Flavivirus, donde se encuentra el dengue, Zika, fiebre amarilla y las encefalitis, de las cuales vamos a tratar la epidemiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y prevención, seguida de unas breves conclusiones. La familia Flaviviridae es una familia de virus que tiene un genoma monocatenario de ARN positivo. Esta es la forma más simple para un virus porque le va a dar una ventaja de replicación inmediata. Esta categoría generalmente se transmite por vectores artrópodos hematófagos, lo que significa que se alimentan de sangre, como es el caso de mosquitos y garrapatas. Esta familia se puede dividir en 4 géneros: los pestivirus, que son los que infectan animales, como es el caso del virus de la diarrea viral bovina; los pegivirus, que son virus de la hepatitis G; los hepacivirus, que son virus de la hepatitis C; y finalmente, y los que vamos a tratar a continuación, los flavivirus, que tienen los virus de la fiebre amarilla, virus del dengue, virus del Zika, encefalitis japonesa, por ejemplo. La mayoría de los flavivirus están serológicamente interrelacionados, y entonces esto hace que los anticuerpos frente a un virus pueden neutralizar a otro, lo cual va a ser importante a la hora del diagnóstico. A continuación, se puede observar la clasificación de los flavivirus, dentro de los cuales nosotros nos vamos a basar en los que están transmitidos por mosquitos, que son los que estoy señalando a continuación. Y asimismo es importante resaltar los diversos serotipos del dengue, ¿no?, que van a tener importancia en el desarrollo de la enfermedad, que lo voy a explicar más adelante. Bueno, dentro de la patogenia, todo el genoma del flavivirus se traduce en una única proteína, a la que denominan poliproteína. Esta tiene un marco de lectura que inicia en el extremo 5 y culmina en el extremo 3. Esta poliproteína va a codificar tanto proteínas estructurales como no estructurales. Las estructurales, que se encuentran en el extremo 5, van a ser 3. La que conforma la cápside, que se representa con C; la que conforma la membrana, que está constituido por 2 proteínas, la PR y la M; y finalmente la E, que simboliza el envoltorio. Luego, en el ámbito de no estructurales, se van a encontrar 7 proteínas, que son esenciales para la replicación viral. Estos virus se van a replicar en el citoplasma, y estos virus van a adquirir la envoltura por gemación en vesículas intracelulares en lugar que en la superficie celular. El virus es eliminado luego por exocitosis o por mecanismo de lisis celular. Esta vía de eliminación, pero, es la menos eficaz, por lo que el virus puede quedarse retenido dentro de la célula, ¿no? Es una de las desventajas. Dentro del ciclo de vida, son los mosquitos hembras los que se van a alimentar de sangre. Entonces, una vez que estos mosquitos se alimentan de sangre de un anfitrión vertebrado virémico, este anfitrión debe tener una viremia lo suficientemente alta y prolongada para permitir que el mosquito pueda adquirir este virus a través de la picadura, ¿no? El virus infecta las células epiteliales del intestino medio del mosquito, atraviesa la lámina basal del intestino y alcanza el torrente circulatorio. Y es ahí donde infecta las glándulas salivales. El virus se va a replicar dentro de estas glándulas salivales, alcanzando títulos muy altos, y luego las glándulas salivales van a liberar el virus junto con la saliva. Es importante mencionar aquí que no todas las especies de artrópodos van a tolerar este tipo de infección. Entonces, luego el mosquito hembra va a regurgitar la saliva que contiene el virus en la circulación sanguínea del anfitrión al momento de realizar la picadura, y luego este virus va a ingresar a la vía sanguínea y va a infectar a las células diana, que son las células del endotelio capilar, los monocitos y macrófagos. Una vez dentro de estas células va a ocurrir una replicación del virus y posteriormente se van a liberar hacia el torrente sanguíneo nuevamente. Y una vez que están en este torrente sanguíneo, va a estar disponible para que el vector durante la picadura adquiera este virus y luego sea capaz de transmitir la enfermedad. De manera más específica, se puede ver que el virus que ingresa al torrente sanguíneo puede estar tanto en forma madura, parcialmente madura o inmadura,
y esto va a depender del clivaje de PR desde la proteína PRM estructural. Los virus se van a unir a la superficie de células susceptibles mediante la interacción con factores que se encuentran en la superficie de las células, ¿no? como las que se encuentran aquí. Y esto va a producir una endocitosis mediada por receptor, posterior formación de un endosoma. De manera alternativa y bajo la presencia de anticuerpos no neutralizantes, también se puede dar una opsonización de las partículas virales y eso también va a favorecer la endocitosis mediada por receptor para producir el endosoma, ¿no? Una vez que se encuentra este endosoma formado, va a ocurrir una acidificación que va a activar una trimerización irreversible de la proteína E, que va a resultar en la fusión de la membrana viral y de la membrana de la célula. Después de esta fusión, se va a dar, la nucleocápside va a ser liberada al citoplasma y la proteína de la cápside del ARN se va a disociar, como se puede ver aquí. Luego va a existir una traducción y un procesamiento, luego una replicación y la formación de la nucleocápside, y luego va a haber un ensamblaje que se inicia en el retículo endoplasmático. Posteriormente, el virus va a seguir una vía secretoria hacia el aparato de Golgi. Aquí va a existir una disminución del pH, como se puede ver aquí, y esto va a fomentar la maduración del clivaje de la proteína PRM, que habíamos visto anteriormente, ¿no? Luego los viriones que resultan son secretados desde la célula mediante exocitosis. Entonces hay dos características importantes que debemos recordar. En primer lugar, las partículas inmaduras se van a formar en el lumen del retículo endoplasmático. Estas partículas van a contener la proteína E y la proteína precursora M, o sea la PRM, además de lípidos de membrana y la nucleocápside. Pero estas partículas no van a poder inducir fusión con las células del hospedero, por lo tanto no se consideran infecciosas. En segundo lugar, el clivaje de la precursora de M, o sea la PRM, va a ocurrir en el aparato de Golgi, y acá se van a crear entonces las partículas infecciosas. La naturaleza de la enfermedad. La infección por flavivirus se caracteriza por tres cosas: el tropismo celular específico, la concentración del virus y la respuesta individual a la infección. Y asimismo se caracteriza por presentar dos viremias. La viremia inicial, que generalmente son síntomas sistémicos, como la fiebre, por ejemplo, y generalmente aparecen de 3 a 7 días desde el inicio de la infección. Luego la viremia secundaria, que ocurre después de la replicación en las células y va a generar una cantidad suficiente de virus para infectar órganos diana, como el cerebro o el hígado, y esto va a depender del tropismo tisular del virus, o sea, a qué tejido el virus es más afín. La respuesta inmune. Se desencadena tanto una respuesta inmunitaria humoral como celular, y ambas son importantes para el control de la infección primaria y la prevención de futuras infecciones por flavivirus. La replicación de los flavivirus va a producir una copia intermedia de ARN bicatenario, y este es un buen inductor de interferón alfa y beta. Y estos dos interferones van a aparecer en el torrente sanguíneo y van a limitar la replicación del virus. Además, estos también van a estimular, como ya sabemos, la respuesta inmunitaria, aunque a veces provoca la aparición de síntomas gripales no característicos, como lo son de la enfermedad sistémica. Además, la inmunoglobulina M se va a sintetizar a los 6 días del comienzo de la infección y luego se va a dar la producción de IgG, que son ambos anticuerpos van a bloquear la diseminación del virus y la infección subsiguiente hacia otros tejidos. Otro factor importante es que la inmunidad frente al flavivirus puede conferir un cierto grado de protección frente a la infección por otros flavivirus porque reconocen antígenos comunes. La epidemiología. A continuación daremos una breve explicación de la epidemiología de los flavivirus. Este género de virus tiene 3 características importantes que le permite su distribución. En primer lugar, la capacidad de infectar tanto a vertebrados como invertebrados. Y esto es importante porque va a participar en la transmisión de la enfermedad. En segundo lugar, la capacidad de iniciar una viremia adecuada en el anfitrión, de modo que durante un tiempo suficiente
esta viremia esté presente y entonces el vector pueda adquirir el virus y por lo tanto transmitirlo. Finalmente, la capacidad de iniciar una infección productiva y persistente en las glándulas salivales del invertebrado, ¿no? Y esto va a generar una cantidad de virus adecuado y necesario para infectar a los anfitriones animales. Nosotros, o sea, el ser humano, es un anfitrión terminal, dado que no podemos transmitir el virus si es que no tenemos una viremia persistente. Entonces, si el virus no se encuentra en la sangre, el artrópodo no va a poder obtenerlo. Los virus que pertenecen a este género, generalmente están restringidos a un vector o artrópodo específico, ¿no? Su anfitrión vertebrado también y a un nicho ecológico determinado, por lo que los individuos que van a viajar o que transitan este nicho ecológico del vector corren el riesgo de infectarse con este virus. Entonces, los flavivirus son unos virus con envoltura cuyo vector generalmente son artrópodos específicos, especialmente mosquitos aedes, que generalmente portan el dengue y fiebre amarilla, o sea que son específicos para dengue y fiebre amarilla, y se encuentran en áreas urbanas y en zonas con agua estancada. En cambio, el mosquito culex, que es portador de los virus de encefalitis de San Luis y encefalitis del Nilo Occidental, aparecen en zonas forestales y urbanas, ¿no? Los reservorios generalmente son aves y mamíferos, el hospedero terminal, bueno, nosotros, el ser humano. La geografía está determinada por el hábitat del mosquito o de los vectores que transmitan el virus y generalmente es mayor en meses de verano y estaciones lluviosas, debido a que son estas épocas donde los artrópodos se reproducen y cuando los virus realizan su ciclo vital, ¿no?, en los reservorios. En la siguiente imagen muestro el ciclo de vida del mosquito Aedes aegypti. Y es importante reconocer que es el mosquito hembra el que va a depositar los huevos en cualquier receptáculo que contenga agua. Entonces es necesario que exista un reservorio de agua para que la hembra coloque sus huevos. Y además, para que los huevos inicien el proceso de incubación hacia larva, también necesita encontrarse en un medio acuoso. Estas larvas, a su vez, van a vivir en el agua hasta convertirse hasta crisálidas. Y luego, estas crisálidas que también viven en el agua, van a demorar entre 2 a 3 días hasta convertirse en mosquitos adultos. Entonces, ¿por qué esto es importante? Al reconocer el ciclo del mosquito, nosotros vamos a poder determinar en qué etapa nosotros podemos ejercer medidas de prevención para reducir la cantidad de mosquitos que transmitan la enfermedad. Entonces, podemos ver que el agua es un factor importante para el desarrollo de este mosquito. Entonces, lo que vamos a hacer es parar este ciclo de vida reduciendo la cantidad de contenedores de agua que estén disponibles para que el adulto hembra ponga sus huevos y de esta manera se frena el ciclo. No solamente al momento de poner huevos, sino con un lavado con una correcta higiene de los contenedores de agua. Esto también va a poder eliminar las larvas y posteriormente las crisálidas y de esta manera evitar el ciclo del mosquito hembra, ¿no? Y así disminuir la cantidad de los mosquitos transmisores de enfermedad. A continuación muestro un pequeño resumen de los flavivirus, dentro de los que se encuentra el dengue, la fiebre amarilla y las encefalitis, y sus principales características, ¿no? El vector que lo transmite, generalmente en el dengue y en la fiebre amarilla, son aedes, y en las encefalitis está por el género Culex. Y asimismo se observan los diferentes reservorios, su distribución y las principales manifestaciones que ocasionan su infección, ¿no? Bueno, pasando de manera más específica hacia los virus, aquí vemos la historia natural de la enfermedad del Zika, donde el agente infeccioso es el Zika virus. El reservorio en el ciclo selvático son los primates no humanos y en el ciclo urbano somos los humanos. La puerta de salida es de forma cutánea mediante la picadura del mosquito y el modo de transmisión es mediante el vector Aedes aegypti o mediante el Aedes albopictus, pero también se ha visto transmisión mediante transfusión de sangre y trasplante de órganos, así como el vertical, que es de madre al hijo durante el embarazo e incluso durante el contacto sexual sin protección. La puerta de entrada nuevamente es cutánea mediante la picadura del mosquito y la susceptibilidad es universal, pero afecta las formas severas de la enfermedad, suceden generalmente en inmunodeprimidos, niños y ancianos, ¿no?
Otro aspecto para tener en cuenta es el periodo de incubación, que es de 3 a 12 días, y el periodo de transmisibilidad, que es de 4 a 7 días desde el inicio de los síntomas, ¿no? En cuanto a la epidemiología del Zika, nosotros podemos ver que en el Perú, las zonas donde se ha reportado Zika generalmente son zonas tropicales, que generalmente son donde existe el nicho ecológico del vector, ¿no? Y eso es importante. Las manifestaciones clínicas. Es importante saber que estas empiezan de 3 a 12 días después de la picadura del mosquito y la mayoría de casos, o sea, hasta un 80% de los casos, es asintomático. Los síntomas generalmente son inespecíficos, leves y autolimitados, por eso es que es importante realizar un diagnóstico diferencial con otras enfermedades para reconocer de manera adecuada que este paciente tiene Zika. Dentro de los síntomas característicos de esta enfermedad encontramos el rash dermatológico, que ocurre hasta en un 90% de los casos y generalmente es macular o maculopapular, y se acompaña de picazón que va desde el tronco hacia las extremidades y generalmente va a durar de 4 a 5 días. En el 65 a 70% de los casos, el rash se precede de 1 a 4 días por fatiga y fiebre menor a 38 grados por un máximo de 7 días. Además, un 65% de casos reporta artralgia, asociado en un 20 a 45% de casos a edema periarticular de las manos y de los pies. Es mucho menos frecuente en las rodillas y en la muñeca, pero puede persistir de semanas a meses. 55 a 60% de casos presenta conjuntivitis bilateral no secretorio, o sea, no purulento, y se resuelve de 1 a 2 semanas. Y en casos de embarazadas que adquieren el Zika es como una linfoadenopatía, ¿no? Esto se ha reportado hasta en un 40% de casos. Dos complicaciones características del Zika es la microcefalia congénita y el síndrome de Guillain-Barré. La microcefalia congénita generalmente es cuando existe una infección en embarazadas y es mayor el riesgo cuando ocurre en el primer trimestre de embarazo. En cuanto al síndrome de Guillain-Barré, se ha visto una incidencia de hasta 20 veces más de lo esperado en regiones que tienen epidemia con Zika, ¿no? Y el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune, ¿no? Que va a provocar síntomas como parestesia, pérdida de reflejos en los brazos y en las piernas y un movimiento descoordinado, debilidad simétrica en más de un miembro, y esta debilidad es a su vez progresiva, ¿no? Generalmente comienza en las piernas y luego va ascendiendo incluso a llegar a la musculatura respiratoria y nervios faciales. En cuanto al diagnóstico, la evaluación clínica no se encuentra tan confiable, dado que los síntomas, como ya mencioné antes, son inespecíficos y los perfiles son normalmente normales, ¿no? O sea, generalmente normales. El PCR va a detectar el ARN viral y los anticuerpos antivirales pueden ser detectados por pruebas serológicas como la ELISA, pero no existe un consenso sobre qué prueba es la más adecuada. La CDC, pero recomienda hacer pruebas tanto serológicas como por PCR, ¿no? Que son las pruebas que están acá, las de diagnóstico molecular, las de PCR y las de diagnóstico serológico, que son las de ELISA. Pero es necesario tener en cuenta que para solicitar un examen de laboratorio, que cualquiera que corresponda, es necesario tener en cuenta la definición de los casos sospechosos de la enfermedad por virus Zika. Entonces, acá nosotros definimos el caso sospechoso como aquella persona que reside o visitó áreas epidémicas o endémicas en los últimos 14 días antes del inicio de síntomas, que presenta exantema o al menos 2 o más de los síntomas que menciono a continuación, ¿no? Fiebre, generalmente menor de 38 grados, conjuntivitis, artralgias o mialgias y edema periarticular. Ese es un caso sospechoso. Luego se realizan las pruebas diagnósticas y pasaría a ser un caso confirmado, ¿no? Que es todo caso sospechoso por el virus Zika que tenga como resultado positivo a una de las siguientes pruebas, ¿no? Que consisten en el diagnóstico molecular y en el diagnóstico serológico. Entonces, el PCR va a detectar el ARN viral y generalmente son recomendadas durante la fase aguda de la enfermedad. Esta debe ser realizada durante el periodo virémico
que es dentro de los 7 primeros días después del comienzo de la enfermedad. Este puede ser realizado a partir del suero y el tejido cordón umbilical del recién nacido a partir de los 2 días. Además, también puede usarse en el tejido placentario, fluido cerebroespinal y fluido amniótico. Algo importante es que la persistencia del virus en la orina se ha observado de 10 hasta 20 días después de las manifestaciones, ¿no? Y también se puede hacer un PCR a partir de eso. Las pruebas serológicas, sin embargo, no se recomiendan durante la fase aguda porque los anticuerpos IgM son indetectables en esta etapa. Los anticuerpos van a aparecer recién al final de la primera semana de enfermedad y es ahí recién donde podemos hacer un diagnóstico serológico, ¿no? Hay que tener en cuenta también que existe la reactividad cruzada entre flavivirus y se puede dar una confirmación por neutralización por reducción de placas por esta técnica, pero esta es la prueba más específica para el flavivirus, pero es muy costosa. En cuanto al tratamiento, aún no se conoce un tratamiento efectivo. Generalmente lo único que podemos hacer es dar tratamiento de soporte que incluyen descanso, mantener adecuada hidratación y apropiada nutrición. Las aspirinas y otros antiinflamatorios son potencialmente peligrosos hasta que se descarte dengue. Y los antibióticos como la duramicina se ha reportado que disminuye la habilidad del virus Zika a infectar otras células, pero no se encuentra fuertemente evidenciado, ¿no? Y actualmente no existe una vacuna desarrollada. En cuanto a las medidas de prevención, bueno, una de las principales es la reducción de la población de mosquitos, eliminando los sitios de reproducción del mismo, ¿no? Zonas de agua estancada, conducciones de alcantarillado y vertederos de basura también pueden constituir un lugar de proliferación de los mosquitos y por lo tanto hay que eliminarlos, ¿no? En personas que viajen a zonas endémicas se deben proteger mediante repelentes, red contra mosquitos, usando ropa que cubra la mayor parte del cuerpo posible, ¿no? Y además el uso de condones, porque como ya hemos visto, del modo de transmisión es por medio de contacto sexual. Bueno, pasamos a hablar sobre el dengue, que corresponde a los virus hemorrágicos. Los virus hemorrágicos son el dengue y la fiebre amarilla. Entonces, esta enfermedad también es conocida como la fiebre de rompehuesos y constituye actualmente la arbovirosis más importante a nivel mundial en términos de morbilidad y mortalidad, e incluso también por la afectación económica que esta enfermedad produce, ¿no? Algo interesante es que este virus cuenta con 4 serotipos, dengue 1, 2, 3 y 4. Y estos van a compartir características estructurales y patogénicas, ¿no? Y cualquiera entonces puede producir las formas graves de la enfermedad. Pero se ha visto que los serotipos 2 y 3 están más asociados a casos más graves y a más fallecidos, ¿no? Algunas teorías afirman que una segunda infección con cualquiera de estos serotipos puede producir una amplificación de la infección. Entonces, podría determinar la gravedad de la enfermedad, ¿no? Entonces, aquí podemos observar la historia natural de la enfermedad, en la que inicia con el agente infeccioso, que son los 4 serotipos del virus. El reservorio somos los humanos y otros animales. La puerta de salida es cutánea mediante la picadura del mosquito. El modo de transmisión principalmente es mediante vectores, especialmente la Aedes aegypti. La puerta de entrada es cutánea, nuevamente por la picadura, y la susceptibilidad es universal, ¿no? Teniendo en cuenta también los que pueden desarrollar la enfermedad más grave serían los inmunodeprimidos, niños y ancianos. El periodo de incubación entonces es de 4 a 7 días y el periodo de transmisibilidad tiene como inicio poco antes de la etapa febril y la duración es de 3 a 5 días. Bueno, en cuanto a epidemiología, vamos a hablar ahora sobre el dengue epidémico y el dengue hiperendémico. Ambos corresponden a patrones de transmisión del dengue. El dengue epidémico ocurre cuando la introducción del dengue a una región es un evento aislado. Involucra generalmente una sola cepa del virus, mientras que en el dengue hiperendémico se refiere a una circulación continua de los serotipos del dengue en una misma área. Entonces, en una misma área pueden coexistir hasta los 4 serotipos del dengue. Y esta va a ser la responsable de la mayoría de casos de infección de dengue en el mundo. Dentro de la distribución del dengue, generalmente se encuentra en las zonas tropicales y subtropicales de todo el mundo
y en cuanto a la distribución del vector, este está presente en todos los países sudamericanos a excepción de Chile. La circulación hiperendémica de los cuatro serotipos del dengue está presente generalmente en el norte del continente sudamericano, como se puede ver en la imagen. En el caso de Tumbes, por ejemplo, este está considerado como una zona hiperendémica del dengue. A continuación se muestran las diferentes divisiones en las que se clasifica al dengue. En primer lugar al dengue clásico, luego a la fiebre hemorrágica del dengue y finalmente el síndrome de shock por dengue. El dengue clásico generalmente se puede tratar como una enfermedad aguda febril que está asociada a cefalea severa, dolor retrouretario, mialgias, artralgias, astenia, anorexia, disconfort abdominal, náuseas, vómitos y rash variable, ¿no? Este rash puede tener un intenso patrón eritematoso con áreas blanquecinas o puede ser como un moteado eritematoso que se encuentra en cara, cuello y tórax. Asimismo, también se pueden presentar petequias o equimosis, incluso sangrados gingivales leves o digestivos, ¿no? En cuanto a la fiebre hemorrágica del dengue, esta es una complicación a veces mortal del dengue. Se caracteriza por fiebre alta y tendencia a la hemorragia. La principal característica de la fiebre hemorrágica del dengue es la fuga de plasma, o sea, la extravasación de plasma por el aumento de la permeabilidad vascular, lo que se demuestra con una hemoconcentración, o sea, va a haber una concentración va a haber un aumento de hasta 20% en el hematocrito por encima del valor normal. Y también puede presentarse con derrame pleural o ascitis. Finalmente, el síndrome de shock por dengue es una complicación y es la más temida de los cuadros de dengue hemorrágico. Este riesgo generalmente se presenta más elevado durante una infección secundaria que durante una infección primaria. Asimismo, presenta como característica la hipotensión y el pulso rápido y débil. En estos casos, el paciente puede morir dentro de las 8 a 24 horas. Otra clasificación del dengue que ha surgido en el 2009 es la clasificación por signos de alarma, ¿no? El dengue sin signos de alarma, que sería la forma leve, se caracteriza por presentar rash, fiebre, dolor de cabeza, mialgias, artralgias, leucopenia y el signo de torniquete positivo, que se caracteriza porque se coloca un tensiómetro a 80 milímetros de mercurio por 5 minutos y si aparecen más de 20 a 30 petequias, significa que existe una fragilidad capilar, lo cual nos estaría induciendo a un síntoma de dengue, ¿no? El dengue con signos de alarma se caracteriza por presentar dolor abdominal, vómitos persistentes, acumulación de fluido, como en el caso de ascitis o efusión pleural, sangrado de mucosas, letargia, hepatomegalia superior a los 2 centímetros e incremento del hematocrito. Y finalmente, en el caso severo, que se debe por la extravasación de plasma, puede llevar a shock o acumulación de fluido que puede llevar a distrés respiratorio, ¿no? Y la hemorragia severa con compromiso de órgano. Entonces, a modo de resumen, aquí se muestra la progresión de la enfermedad del dengue. Esta enfermedad se divide en 3 etapas. La febril, que se caracteriza por un incremento abrupto de la viremia en sangre, lo cual determina el periodo de transmisibilidad, que además coincide con los síntomas ya mencionados, que son sistémicos, ¿no? como la fiebre, por ejemplo. La segunda etapa es la crítica, en la que se dan los casos de dengue hemorrágico o los casos complicados de shock. Aquí se puede ver un incremento del hematocrito por la hemoconcentración que se debe a la extravasación de sangre y se manifiesta con la hemorragia de mucosas y shock en el caso de shock con hipovolemia. Además, aquí también se ve un incremento de las IgM. Finalmente, en la etapa de recuperación que viene posterior a la etapa crítica, esta se caracteriza porque el paciente está recuperando fisiológicamente y eliminando el exceso de los líquidos que se habían extravasado durante las anteriores etapas. Para el diagnóstico,
es necesario tener en cuenta el caso probable, que es toda aquella enfermedad febril aguda que dure de 2 a 7 días, junto con manifestaciones clínicas características del dengue. Pero también es importante que todo paciente que venga de un área donde haya otros casos confirmados de dengue, ese también podría considerarse un caso probable. Las pruebas de diagnóstico que se consideran son el cultivo, el diagnóstico molecular y el serológico. Dentro del diagnóstico serológico, este no se recomienda o no se debe indicar antes del 5.º día de la enfermedad, porque si no, no se van a ver expresados, no van a haber cantidades detectables de IgM en sangre. Y el caso confirmado es todo caso probable que haya dado positivo a los criterios de laboratorio, ¿no? Actualmente no existe un tratamiento específico para el dengue y el tratamiento generalmente es de soporte. En cuanto a la prevención, como ya mencionamos antes, consiste en la reducción de la población de mosquitos, tanto eliminando los sitios de reproducción del mosquito como el uso de repelentes y ropa y redes contra los mosquitos para evitar las picaduras, ¿no? Y por lo tanto la transmisión de la enfermedad. La fiebre amarilla. En cuanto a la fiebre amarilla, como ya mencionamos antes, este virus pertenece al grupo de los arbovirus, o sea, virus que son transmitidos por artrópodos. Y aquí a continuación se puede ver la historia natural de la enfermedad, siendo el agente infeccioso el virus de la fiebre amarilla, el reservorio el hombre, monos y otros vertebrados, la puerta de salida cutánea mediante la picadura, el modo de transmisión del ciclo selvático el Aemagous y en el ciclo urbano el Aedes aegypti. En cuanto a la puerta de entrada, nuevamente es cutánea por la picadura del mosquito y la susceptibilidad es universal, pese a que los cuadros severos pueden verse en inmunodeprimidos, niños y ancianos. El periodo de incubación es de 3 a 6 días y el periodo de transmisibilidad da inicio poco antes del inicio de fiebre y la duración es de 3 a 5 días. La epidemiología. En América, la fiebre amarilla es endémica en ciertas regiones selváticas, en el caso de Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, Colombia, Venezuela y Perú. En la imagen se va a mostrar la ubicación geográfica de los casos notificados de los años 2016 a 2017. Las manifestaciones clínicas. El espectro clínico de la fiebre amarilla es bastante amplia y puede ir desde una infección asintomática hasta la insuficiencia orgánica múltiple, con shock y coagulopatía. También se caracteriza porque es una enfermedad sistémica con degeneración de hígado, riñón y corazón, así como la presencia de hemorragias, ¿no? Y por eso pertenece también al grupo de virus hemorrágicos, como también forma parte del dengue. También suceden hemorragias gastrointestinales que se conocen como vómito negro. Las manifestaciones se pueden dividir en 3 fases o en 3 etapas. El periodo de infección, que tiene una duración de 1 a 4 días, se caracteriza por presentar fiebre, malestar general, adinamia, cefalea intensa, fotofobia, mialgias en miembros pélvicos, anorexia y vómitos. Un signo importante que si bien no es patognomónico nos permite diferenciarla dentro de las otras virosis transmitidas por vector es el signo de Faguet. Este consiste en que generalmente nosotros al tener fiebre se acompaña de taquicardia. Sin embargo, en el caso de esta enfermedad, de la fiebre amarilla, la fiebre no va a ir acompañada de taquicardia, sino va a ir acompañada de bradicardia. El periodo de remisión, que generalmente dura de 6 a 24 horas, generalmente se caracteriza porque es una remisión de la fiebre. Finalmente, la tercera fase, que es el periodo de intoxicación, se caracteriza por, además de presentar los síntomas de la primera fase, presenta ictericias, hemorragias masivas, insuficiencia hepática, y aquí se pueden demostrar con las pruebas de laboratorio como elevación de transaminasas y depresión de factores de coagulación por la hemorragia y por la insuficiencia hepática, y insuficiencia renal, en la que vamos a encontrar albuminuria o en algunos casos anuria. Otro factor importante que mencionar aquí es la presencia de la viremia, que va incluso un poco antes desde el periodo de infección, o sea, un poco antes
de la presencia de síntomas ya hay un aumento de la viremia en sangre. El diagnóstico. Para el diagnóstico hay que tener en cuenta 3 elementos: los antecedentes de tipo epidemiológico, las manifestaciones clínicas sugestivas de la enfermedad y los exámenes complementarios de laboratorio, ¿no? Y en zonas endémicas suele considerarse a partir de los datos clínicos con un paciente no vacunado como un tipo de diagnóstico. En cuanto al diagnóstico virológico, este es mediante el diagnóstico molecular que se hace dentro de los 10 primeros días del inicio de síntomas, y el inmunohistoquímico, que es el gold estándar en los casos fatales, y el diagnóstico serológico, que se caracteriza por la medición de IgM mediante ELISA, y también pueden encontrarse anticuerpos IgG y anticuerpos neutralizantes por la técnica de neutralización por reducción de placas. En cuanto al tratamiento, solo se dispone de tratamiento sintomático y de soporte en los casos graves, porque no hay un tratamiento determinado para los flavivirus. La recuperación es lenta, pero completa en los casos en los que sobreviven y en los que no desarrollan manifestaciones graves, y la mortalidad global es aproximadamente un 5%. En cuanto a la prevención, existe una vacuna y se administra para proteger a los viajeros que generalmente viajan a las áreas endémicas y para prevenir la diseminación internacional de esta enfermedad. Además, tener en cuenta la reducción de la población de mosquitos y el uso de repelentes, red contra mosquitos y uso de ropa que cubran la mayor cantidad de superficie del cuerpo para evitar las picaduras. Y finalmente, en el campo de las encefalitis, estas se caracterizan por tener diversos agentes infecciosos, pero sin embargo mantienen una similitud dentro de sus manifestaciones clínicas. Los agentes infecciosos que corresponden a este grupo son el virus de encefalitis japonesa, el virus de encefalitis del Nilo, el virus San Luis y el virus de encefalitis Murray-Valley. El reservorio de estos son humanos y otros animales, generalmente aves. La puerta de salida es cutánea por medio de la picadura. El modo de transmisión, similar en todos, es el vector de género Culex, pero sin embargo el agente infeccioso virus del Nilo se puede transmitir entre humanos mediante el trasplante de órganos y productos de sangre. Y la transmisión transplacentaria puede ocurrir en la encefalitis japonesa. La puerta de entrada entonces para todos sería la piel cutánea, y la susceptibilidad nuevamente es universal, pero casos graves puede ser en inmunodeprimidos, niños y ancianos. El periodo de incubación también es importante reconocer, es de 5 a 15 días. La epidemiología. Entonces aquí en este mapa se puede ver la distribución geográfica de las diferentes encefalitis, ¿no? Recalcando que la de Murray-Valley se encuentra generalmente en Australia y Papúa Nueva Guinea, la japonesa se encuentra en Asia, y la San Luis es la que se encuentra tanto en Norteamérica como en Sudamérica. Sin embargo, no se han visto casos reportados en el Perú. En el siguiente cuadro podemos apreciar las diferencias entre los 4 tipos de agentes infecciosos causantes de encefalitis. Desde la ubicación geográfica, los principales vectores en los que todos coinciden, que es el género Culex, los reservorios principales y los grupos de riesgo, ¿no? Como se puede ver, en el caso de encefalitis japonesa es una enfermedad más de niños, mientras que la del Nilo es una encefalitis de adultos, mayormente. Las manifestaciones clínicas. La enfermedad neurológica es la que se desarrolla generalmente después del periodo de incubación en estas encefalitis. Estas manifestaciones neurológicas dependen de qué parte del sistema inmune esté infectado. Si está infectada las meninges, va a ocasionar meningitis. Si está infectada la parénquima del cerebro, entonces va a causar encefalitis, ¿no? Incluso hay casos donde se infecta la misma médula espinal.
Dentro de las manifestaciones clínicas, el pródromo se caracteriza por presentar fiebre, cefalea, náuseas y vómitos. Y dentro de los síntomas neurológicos puede producirse una disminución del estado de conciencia que puede estar asociado a convulsiones o parálisis flácidas o movimientos parkinsonianos inclusive. Las convulsiones son más frecuentes en niños, hasta un 85%, en el caso, por ejemplo, de la encefalitis japonesa. También existe debilidad motora, disminución o ausencia de los reflejos y otros desórdenes del movimiento, ¿no? Que puede ser rigidez. Diagnóstico. Estas enfermedades infecciosas de encefalitis tienen una viremia de corto plazo, entonces el aislamiento del virus en sangre en los pacientes generalmente no se realiza. El diagnóstico estandarizado para encefalitis por flavivirus es la medición de IgM mediante ELISA. Va a detectar anticuerpos en fluido cerebroespinal y muestras de suero. También existen falsos positivos. Estos pueden ocurrir en áreas donde hay más de un flavivirus circulante o en pacientes que tengan alguna vacuna contra algún flavivirus. La técnica de anticuerpos neutralizantes es más específica que la ELISA, pero solo se puede realizar en laboratorios especializados que permitan el crecimiento de virus peligrosos, ¿no? Entonces, esta tampoco es tan desarrollada. En cuanto a tratamiento, no hay tratamiento específico desarrollado para la infección contra un flavivirus, así que el tratamiento va a ser sintomático y de soporte. En cuanto a la prevención, en el caso del virus por la encefalitis japonesa hay una vacuna, pero también se recomienda nuevamente el control de la población de mosquitos y las medidas de protección personal, ¿no? Como conclusión, el género flavivirus cuenta con virus serológicamente interrelacionados que se caracterizan por ser transmitidas por vectores delimitados en zonas geográficas específicas que corresponden al mismo hábitat del vector. Las virosis presentan manifestaciones clínicas similares, pero es necesario identificar las características de cada enfermedad para realizar un correcto diagnóstico diferencial. Las medidas de prevención más útiles para tratar los flavivirus consisten en la eliminación de sus vectores y sus zonas de reproducción. Bueno, con esto culminamos el tema de virosis. Aquí cuento con la bibliografía. Muchas gracias.